Bienvenidos a todos a esta clase número 3 de la materia Anatomía 1 para estudiantes de Podología del Instituto Superior Mitre. En esta clase vamos a estar hablando acerca de las funciones celulares y tisulares. Esa es la unidad completa. Especialmente en esta clase 3 nos vamos a referir a la reproducción celular y algunos conceptos básicos de genética. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué es la reproducción celular? Esta se refiere a la división de la célula y es importante que esto ocurra porque permite el desarrollo y crecimiento del organismo que la contiene. Por ejemplo, hay tipos de reproducción dependiendo de la célula a la que nos estamos refiriendo. En el caso de las células de la piel, estas como se van reponiendo conforme muere la célula, entonces están en constante reproducción. Mientras que hay otras células que no son capaces de reponer la parte del organismo que se va destruyendo, como en el caso de las células nerviosas. Esas no se reponen. Las clases de reproducción podemos dividirlas en directas e indirectas. En el caso de las directas son las más sencillas, se refieren a la división que hacen algunas células básicas como las bacterias. Recordemos que las bacterias son células procariotas, mientras que en el caso de las células que tenemos los seres humanos son células especializadas, son eucariotas. Entonces, en el caso de la reproducción directa que hacen estas células, simplemente lo que ocurre es una división por medio de estrangulamiento del protoplasma. Y ahí se separan en dos células hijas con material genético similar. Pero en el caso de la reproducción indirecta no, hay fases más complejas dependiendo del tipo de reproducción indirecta. Principalmente en esta materia nos interesa conocer la reproducción llamada mitosis, porque se da en las células somáticas del cuerpo. Y lo que ocurre ahí principalmente es la división de los cromosomas. Esos cromosomas van a las células hijas y resulta en una célula con un material genético completo. Entonces, como pueden ver en la imagen de acá abajo, nos referimos a las fases. Está la interfase, profase, metafase, anafase, telofase y finalmente ocurre un proceso llamado citocinesis, que simplemente es la división del citoplasma de la célula para ya quedar en dos células hijas completas. El otro tipo de división indirecta se llama meiosis. Esta es una división especial porque de una célula aparecen 4 células hijas con el material genético a la mitad. Entonces, esto se da principalmente en los gametos, es decir, óvulos y espermatozoides, los cuales son haploides, es decir, tienen solamente la mitad del material genético. Esto lo vamos a ver un poco más adelante a mayor profundidad. Lo que sí es que las células los seres humanos, los cromosomas en los seres humanos está formado por 22 parejas de cromosomas somáticos y una pareja de cromosomas sexuales. Vamos a recordar este dato porque más adelante también nos va a servir. Entonces, en cuanto a las fases, vamos a verlas a más detalle. Es importante que de acá en adelante presten más de la acostumbrada atención porque estas fases son de mucha importancia en cuanto a la división de la célula. Esto empieza en la interfase. En la interfase lo que ocurre es que las cromatinas que están formando el ADN se empiezan a duplicar dentro de la célula. Específicamente, la interfase no es una fase de división, sino más bien es una fase durante la cual la célula no se está dividiendo, pero eso no significa que esté en un estado de inactividad, sino más bien ella se está constantemente preparando para iniciar nuevamente el proceso de división. En este momento los centriolos empiezan a dividirse, se empiezan a alejar entre sí, mientras que en el núcleo los cromosomas ya o la cromatina ya se empieza a disponer espacialmente. Luego en la segunda fase ocurre la prefase, o también algunos autores lo conocen como profase. En este momento los filamentos de la cromatina se empiezan a estrechar para formar los cromosomas en sí dichos.
Recordemos que los cromosomas no son visibles durante la célula no esté dividiéndose, sino ellos solamente van a ser visibles cuando la célula empieza a dividirse. Y en ese mismo momento, en el citoplasma, los centriolos empiezan a colocarse en polos opuestos de la célula, y estos centriolos van a servir como un ancla para que los cromosomas se empiecen a dividir al momento de que lo hagan. Luego pasamos a la metafase. En la metafase ocurre que las cromosomas se empiezan a alinear, así como lo pueden observar acá en la imagen inferior derecha. Los cromosomas están alineados, luego hay unas líneas rojas que pueden observar someramente que están unidas a los centriolos, ¿sí? Entonces, esta disposición ocurre en la metafase. El cuarto paso es la anafase. En este momento, los centrómeros ya empiezan a escindirse, es decir, se dividen, y cada uno de esos centrómeros, o cada uno de los pedazos de este cromosoma, empiezan a acercarse a los centriolos. Y finalmente, en la telofase ya se dividen, el material genético está en las células hijas, y ocurre la citocinesis. Como dijimos anteriormente, era la división del citoplasma. Ya aquí en este momento se forman las dos células, están bien diferenciadas y separadas entre sí. Hemos mencionado varias veces la palabra cromosoma. ¿A qué se refiere esta? Bueno, los cromosomas son los que van a contener el material genético durante la división de la célula. En el caso de los seres humanos tenemos 46 cromosomas, y aquí está una información vital para las funciones de la célula, y además de eso también para el pase genético de la información de una generación a otra. Por eso es que el conocimiento de los cromosomas es muy importante en la ciencia que estudia la herencia, porque aquí se conoce cómo ciertas características pasan de una generación a otra por medio del material genético y de los cromosomas. Entonces, cada cromosoma está formado por dos filamentos. Estos están enrollados en espiral y se denominan cromonema. Mientras que en el centro del cromosoma, como pueden ver aquí en la imagen de este cromosoma, hay una estructura de mucha importancia durante la división celular que se llama centrómero. ¿Por qué es importante? Porque a partir de este espacio que está acá es que se van a jalar los cromosomas a cada extremo de la célula, para que después de la división de esas células o el citoplasma quede el material genético en cada parte de la célula correspondiente o de las células hijas. Si pueden observar la imagen que está a su derecha del monitor, pueden observar que hay varias estructuras que forman la cadena del ADN, que es la que ya ustedes conocen y está acá. Pero entonces, en esas estructuras, la parte externa está formada por azúcares y fosfatos, mientras que la parte interna, estos puentes que pueden observar acá, están formados por bases nitrogenadas. En tal caso serían la citosina, guanina, adenina y timina. Acá entonces pueden observar otros conceptos importantes que deben tener en cuenta para entender lo que es la genética básica, que es que todas las células primeramente están formadas por un número de cromosomas específico. Como ya nosotros vimos, en el caso de los seres humanos son 46 dispuestos en 23 pares. 22 son somáticos y 21 son pares sexuales, que es el par XX o XY en el caso de los hombres. Entonces, a este número completo se le conoce como un número diploide, mientras que si hay la mitad del material genético se conoce como número haploide, como en el caso de las células sexuales que van a formar los cigotos. Otro aspecto importante a destacar es que los cromosomas siempre van a existir en pares. Esto es algo invariable, siempre tienen que estar en pares.
Finalmente vamos a observar lo que son los ácidos nucleicos. Ya entonces nos estamos adentrando en cuanto a la estructura genética. Los ácidos nucleicos pueden ser dos. Ácido ribonucleico, el ARN, que está principalmente fuera del núcleo, y está el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, que son los que forman las cadenas de ADN y por tanto forman los cromosomas durante la división celular. Estos ácidos nucleicos están formados principalmente por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbón y fósforo, y tienen una forma que se asemejan a una cinta muy larga que se dividen los espacios de cinta para formar lo que se conocen como nucleótidos, que ahí en esos nucleótidos son las bases pues, estructurales del material genético, y ahí es donde van a estar la información importante para conocer aspectos interesantes sobre la genética del individuo. Bueno, estos conceptos que están acá están desarrollados a mayor detalle dentro del libro que ya hemos utilizado en clases anteriores. Desde la página 23 pueden empezar a revisar lo que son las reproducciones de la célula. Entonces les aconsejo que revisen a mayor detalle eso, y además les aprovecho para mencionarles que vamos a empezar a utilizar la plataforma Zoom para hacer videoconferencias y empezar a aclarar ciertos términos que no queden tan claros acá en las clases o de las actividades que estamos haciendo semanalmente. Así que hasta ahora lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto en la próxima clase. Hasta luego.